Perfecto. En esta ocasión veremos de su materia de español la práctica social del lenguaje número 11. Escribir un relato a partir de narraciones mexicanas. El propósito es que identifiques las características de las narraciones para que escribas tú a tu manera el relato. Para iniciar, conoceremos las características del cuento, la fábula y la leyenda. Iniciaremos con el cuento. Es un relato breve, de carácter ficcional y no podemos juzgarlo como verdadero o falso, ya que pertenece al discurso literario, la ficción. Las características de un cuento son: número 1, carácter condensado, es decir, que es breve. Número 2, la presencia de un narrador que cuenta los hechos. Número 3, el desarrollo de un conflicto central. Número 4, la participación de pocos personajes. Número 5, la descripción precisa. Y número 6, las acciones conducen a un final o un desenlace. Las partes de un cuento son: el marco, quiere decir los personajes, quiénes son; el espacio, cuándo; y el tiempo, dónde; el conflicto, qué obstáculos se propone; qué intereses entran en conflicto; y por último, el desenlace, cómo finaliza; ¿se resuelve el conflicto o queda abierto? Bien, ahora veremos la fábula. Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los personajes casi siempre son animales u objetos que presentan las características humanas, como el habla, el movimiento, etc. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto. Su finalidad es didáctica. Algunos ejemplos de fábulas son La cigarra y la hormiga, La tortuga y la liebre. La fábula clásica reposa sobre una doble estructura. Desde el título mismo se encuentra una oposición entre dos personajes, de posiciones subjetivas encontradas. Pero estos dos personajes se encuentran siempre en desigualdad social, uno en posición alta y otro en posición baja y desfavorable. Gracias a un evento narrativo imprevisto, el que estaba en posición alta se encuentra en posición inferior y viceversa. En cuanto al género, las fábulas pueden estar escritas en verso o en prosa. La brevedad. Suelen ser historias muy breves. La presencia de los elementos esenciales de la narración acostumbra a haber un narrador que cuenta lo que está sucediendo, la acción, a unos personajes en lugar y en tiempo indeterminados. Las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concentrada. Son intemporales. Tienen una estructura sencilla. El esquema de muchas fábulas empieza con la presentación de una situación inicial, tras la cual se plantea un problema, que unas veces tiene una solución y otras no las tiene. La historia finaliza con una moraleja. Los personajes son en su mayoría animales u objetos humanizados. Temas. Los vicios son los temas tratados en las fábulas: la envidia, la avaricia, la arrogancia, la mentira, etc. La intención es que detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos, como los que ya mencioné, a ciertas actitudes que se disimula con el uso del personaje humanizado. Y la moraleja es una enseñanza moral, es decir, un consejo o una pauta de conducta. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. La más corriente es el pareado, una estrofa de 2 versos que riman entre sí. Y para finalizar, la leyenda es un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración.
En México existe un gran número de leyendas. Cada región tiene relatos que forman parte de nuestra tradición oral. Las características de la leyenda es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas que se han transformado a través del tiempo. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Con frecuencia se modifican las leyendas a lo largo del tiempo, por supersticiones, añadidos o modificaciones. Sobre la leyenda, Jacob Grimm dijo: el cuento de hadas es poético, la leyenda es histórica. La leyenda mezcla hechos reales y de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas. La leyenda se sitúa en un lugar y en una época específicos, parte de hechos que fueron reales, aunque están idealizados. Se diferencia de la historia propiamente dicha en el énfasis de la narración y en su finalidad, que siempre es de tiempo didáctico o nacionalista, para dar confianza a un pueblo en sí mismo en momentos en que se necesita ardor y seguridad para enfrentarse a una situación nueva y peligrosa. La leyenda narra sucesos desconocidos e inexplicables. En cuanto al tiempo, es muy lejano. En cuanto al lugar, son los hechos casi siempre suceden en algún lugar específico. Se transmite de generación en generación y siempre se incluye el elemento mágico o milagroso. Explican algo: el origen de los animales, las plantas, los fenómenos naturales o hechizos. En cuanto al origen de la leyenda, la palabra leyenda procede del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. En algunos oficios religiosos de la primitiva iglesia cristiana se leían en voz alta leyendas o vidas de santos. Una de estas narraciones más famosas en la Edad Media fueron la leyenda dorada. De esta manera, nosotros podemos aprender a conocer y a diferenciar cada una de las narraciones que ya conocemos, tanto el cuento como la fábula como la leyenda. Muy bien, chicos, por el momento es todo. Espero que haya quedado un poco más claro la clase del día de hoy. Próximamente estaremos hablando más acerca de este tema en diferentes versiones. Por lo pronto, les recomiendo que busquen en internet, ya sea escritos o por videos, leyendas, cuentos y fábulas, para que ustedes empiecen a conocer un poquito más del tema. Por el momento es todo y los invito a que vean los videos que vamos a estar subiendo constantemente a la página de Colegio de Inteligencias Múltiples. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, hasta luego.